cambio climático y la crisis ambiental en que nos encontramos nos está afectando no solo en términos concretos del aumento de la temperatura, de la pérdida de la biodiversidad, sino también en términos psicológicos. Ya se han descrito patologías como la ecoansiedad que reportan muchas personas alrededor del globo frente a las sistemáticas malas noticias que tenemos sobre cómo vamos con esta crisis ambiental. Así también hay jóvenes que no quieren tener hijos y muchos que se declaran deprimidos por la situación global en materia ambiental. ¿Cómo hacemos para comunicar sobre la urgencia de tomar una acción climática, pero no inhibir, deprimir y finalmente neutralizar la misma acción? ¿Cómo hacemos para no generar esta aversión que produce la comunicación de la tragedia? Ese equilibrio para usted que quiere ser un líder ambiental o que tiene hijos o que es un profesor o una profesora o que simplemente tiene una comunidad y quiere convocar a otros, es el tema que queremos hablar hoy día en nuestro capítulo de Desafío Tierra. Bienvenidos todos. Parte de los desafíos que tenemos aquí en el equipo de Desafío Tierra es cómo hacemos para plantear los temas relevantes climáticos, cómo hacemos para informar sobre la emergencia en la que estamos viviendo sin espantarlos, ¿verdad? Y ese equilibrio es difícil porque estamos cansados de oír sobre los problemas, sobre las tareas pendientes, estamos cansados de oír de que no hacemos lo suficiente y que no logramos los objetivos. ¿Cómo podemos lograr que con mensajes apropiados logremos movilizar hacia la acción climática? ¿Cómo tenemos que modelar nuestro discurso para tratar de que nosotros mismos no nos espantemos de hablar tanto de la tragedia, de esta difícil ecuación? Es de la que queremos hablar hoy día y por eso tenemos a nuestro invitado. ¿Cómo hacemos con la incertidumbre y el miedo? Y para eso tenemos a Rodolfo Sapiains, investigador del CR2, psicólogo, quien además va a participar en el pabellón científico de la COP26 en el espacio de salud y cambio climático. Bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias, Paloma. Aquí estamos para atender todo lo que se requiera. Como planteaba en esta introducción, es un dolor cotidiano en nuestro programa saber cómo podemos comunicar la emergencia climática sin espantar a la audiencia y finalmente alejarla de la urgencia de actuar frente al clima. Esta es tu especialidad, así que por favor cuéntanos cómo deberíamos hablar sobre este tema para lograr acción climática. Sí, mira, la verdad es que es un tema que se está empezando a colocar sobre la mesa cada vez con mayor frecuencia, sobre todo por las reacciones que se observan a los informes periódicos, por ejemplo, del IPCC, en los cuales, si recuerdas, el último fue hace un mes y medio, me parece, algo así, la cantidad de respuestas emocionales asociadas al miedo, a la desesperanza, a que esto ya no lo podemos controlar, a que ya no hay nada que hacer, que hasta aquí no llegamos. Todo ese tipo de reacciones empiezan a observarse bastante más, yo diría en los últimos 2 años, tal vez producto de la COP25 que no fue acá finalmente en Chile, pero a nivel internacional esto se viene estudiando hace bastante tiempo. Y es básicamente la idea de que cuando tú focalizas la comunicación en el discurso de la catástrofe, en el discurso del miedo, lo que puede generar en las personas es más preocupación, pero la preocupación no garantiza que las personas nos hagamos cargo de los problemas que nos preocupan. ¿Y qué es lo que conmueve? Hablemos tratemos de llevarlos al caso. ¿Qué sí y qué no? Claro, mira, por ejemplo, yo creo que seguir insistiendo con que se nos acaba el tiempo, seguir insistiendo con que si los grandes países contaminantes no se ponen de acuerdo, todo esto está perdido. Yo creo que eso ya cumplió una etapa, porque todos los indicadores que tenemos de niveles de preocupación, nivel de interés sobre el cambio climático en Chile, en Latinoamérica y a nivel mundial, salvo Estados Unidos, que también está cambiando, ¿no? Y Australia. En todo el resto del mundo la gente ya está suficientemente preocupada, ¿no? Y yo diría que incluso está asustada. Entonces, ¿qué cosas sí podemos destacar? Hoy día estamos viendo cualquier cantidad de transformaciones significativas en la forma en que organizamos nuestra sociedad, ¿no? Partamos de la base de lo que ocurre en Chile con todo lo que se está haciendo en términos de cambiar la matriz energética, ¿no? Y avance en términos de energía renovable. ¿Qué difusión le estamos dando a eso versus la difusión que le damos a las potenciales catástrofes, ¿no? O a las actuales? ¿Qué
qué difusión le estamos dando a todas las actividades comunitarias que se están haciendo hoy en día con cada vez mayor frecuencia, por ejemplo, limpieza de playa, limpieza de humedales, cuidado de parques, difundir aquellas actividades que son colectivas, que nos juntan con otras personas que están igual de preocupadas, pero que se están empoderando y haciendo cosas. Pero todos estos cambios van a ir generando un mundo mucho más amigable con el medio ambiente y más amigable con las personas si nos ponemos de acuerdo y empezamos a trabajar independiente de todas las dificultades que estamos observando hace tanto tiempo para los acuerdos internacionales. Rodolfo, pensando como desde los sistemas de recompensa, ¿verdad? Tú eres psicólogo, los humanos funcionamos con sistemas de recompensa. Cuando queremos que nuestros hijos adopten algún tipo de conducta, se ha visto que es mucho más efectivo el refuerzo positivo que el castigo, por ejemplo. De la misma manera, frente al cambio climático, ¿se ha estudiado cómo, por ejemplo, mostrar que las comunidades están logrando, estos ejemplos que das tú, coordinación y se empoderan frente al clima, tiene efectivamente un resultado en convocar a más personas? Sin duda. Lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta de que lamentablemente en Chile estamos muy atrasados en términos de estudios sociales sobre estas problemáticas, ¿no? Es una comunidad muy pequeña. Necesitamos estudiar más, necesitamos profundizar todo lo que se está haciendo. Afortunadamente eso está cambiando hoy día. Hay cada vez más investigadores, investigadoras jóvenes haciendo este tipo de levantamiento de información. Ahora, lo que sí sabemos es que lo que las personas, entre otras cosas, necesitan es saber qué sirve y qué no sirve, qué es lo que pueden hacer, y cuando lo hacen, necesitan saber si lo que hacen funciona o no funciona. Pero también necesitan saber si lo que está haciendo el vecino funciona o no funciona, saber qué es lo que está haciendo, qué es lo que hacen las grandes empresas, qué es lo que está haciendo el país. Entonces, necesitas tener cosas claras, indicadores claros, entregarle feedback a las personas. Por ejemplo, sería muy, muy positivo si hiciéramos una campaña de eficiencia energética para bajar el consumo, que se le entregara por comuna, por región y como país, feedback periódico de cómo van bajando los niveles de consumo o los niveles, por ejemplo, de producción de basura que termina depositada en los rellenos sanitarios. Cosas que sean medibles y que las personas puedan ver que lo que hacen sí tiene un impacto, porque hoy en día la gran pregunta que se hacen las personas es ¿qué hago yo y si lo que estoy haciendo sirve o no sirve? Entonces ahí tienes como varios elementos que se pueden incorporar en la comunicación de la acción climática, que yo creo que es el desafío que tenemos hoy día. Más que el cambio climático es la comunicación, la acción climática. Y en eso claro, pero sí. Para eso hay que tener un nivel de seguimiento de esos indicadores para poder informar, por ejemplo, si es que efectivamente estamos reduciendo nuestra producción de basura o si efectivamente estamos mejorando. Particularmente Chile tiene una súper buena noticia en materia de transformación energética, ¿verdad? Eso es un ejemplo a nivel mundial. Esa podría ser una muy buena noticia. Pero ¿qué otros ejemplos a nivel global a ti te parece, en términos de estudios sociales, que son ejemplos a mirar sobre cómo se puede replicar ese tipo de trabajo acá en Chile? O sea, ¿qué países lo están haciendo bien? ¿Quién comunica bien? ¿Quién lleva buenos indicadores? Mira, yo creo que en general esto está atravesado por varias variables, entre ellas el nivel de desarrollo de los países, los recursos que se destinan a ciencia y tecnología y por lo tanto las capacidades que se tienen para hacer este tipo de cosas. Entonces es bien difícil que nos comparemos con países como los habituales, ¿no? Que la gente plantea Suecia, Noruega, y son países además con un tamaño de población bastante menor que tenemos nosotros y con muchos más ingresos. Yo lo que creo es que hoy día sí hay ejemplos en Chile y en Latinoamérica donde hay comunidades que se están autoorganizando, por ejemplo, para desarrollar huertos comunitarios, para desarrollar programas de reciclaje comunitarios, para enfrentar la mega sequía que tenemos en la zona central, ¿no? Y en el resto de Latinoamérica también hay casos interesantes en México, en Colombia, donde uno observa comunidades, sobre todo en sectores rurales, ¿no? Que empiezan a mirarse a sí mismas. Entonces, yo creo que en general el mensaje que hoy día puede guiarnos es un mensaje que se viene diciendo hace tiempo también, pero no con la misma preponderancia que la catástrofe, y que es que el cambio climático es una oportunidad, ¿no? Y esa oportunidad es para construir una sociedad más justa,
una sociedad más equitativa y una sociedad en que seres humanos y la naturaleza podamos estar en mejores condiciones. Y eso lo podemos observar en la misma ciudad de Santiago, como te decía, yendo a comunas donde se están haciendo este tipo de iniciativas, donde han habido avances importantes, y empezar a destacarlos más, porque eso, pero como tú bien decías, necesitamos tener más datos para hacer seguimiento, mostrar si esos huertos comunitarios, cuánto duran en el tiempo, qué producen, cuánta gente se beneficia, y a partir de ahí ir reforzando ese tipo de iniciativas, como se pueden ir reforzando otras. Rodolfo, para cerrar, y súper breve, porque ya nos pasamos en el tiempo, que patúa, pero por favor, ¿cómo se promueve o cómo se cultiva, se siembra la sensación de que la colaboración es productiva en la sociedad? ¿Cómo se promueve la colaboración? Mira, hay varias formas, pero yo diría que las cosas más importantes son trabajando con otras personas. Lo peor que uno puede hacer es quedarse encerrado viendo televisión o viendo, perdón, no es que no puedan ver CNN, lo pueden hacer, sino que me refiero a que estar todo el tiempo, todo el día simplemente conectado a tu teléfono o a la televisión y no ver otros seres humanos. Yo creo que es súper importante juntarse con otros seres humanos, con otras personas que están con las mismas emociones que tiene uno, hacer cosas y sobre todo ir viendo cómo esas cosas se van manteniendo en el tiempo, que van teniendo resultados, ¿no? Y que eso va teniendo al mismo tiempo una visibilidad para el resto. Cuando pasan esas cosas, las personas se tienden a reforzar, y ahí me tomo lo que tú decías, es un refuerzo no económico, no un refuerzo monetario, es un refuerzo social, ¿no? Que el resto de la comunidad ve que lo que estamos haciendo en conjunto está teniendo un impacto, está teniendo un efecto positivo. Y eso puede hacer que otras personas también se sumen y así, y de esa forma, no sé, la próxima campaña para limpiar la playa van a haber más personas, la próxima limpieza del humedal van a haber más personas, el humedal se va a mantener mejor, si hay que hacer una política que es lo que en el fondo necesitamos, mejores políticas para gestionar todo esto, va a haber más apoyo, etcétera, etcétera. Rodolfo, te quiero agradecer por este contacto, suerte también en tu participación en la COP26, muchas gracias. Que nos vaya bien en esta COP, ¿verdad? Sí, pues ojalá. Siempre hay que tener la esperanza de mejores acuerdos. Y a ustedes la invitación fue clarísima. La idea es ver CNN sobre estos temas tan importantes que estamos hablando, pero acompañadito. Juntarse con otros, generar iniciativas, tomar acciones concretas y comunicar lo bueno que son esas acciones, esos huertos comunitarios, a cuántas personas están juntando y también alimentando. Estamos en un momento, en una bisagra del mundo que es muy interesante y que nos da la oportunidad de pensar las cosas de otra manera, de reinstalar la sociedad en la que vivimos. Vamos a una... Y abrimos el espacio de nuestro estudio para acoger a nuestra estrella durante esta COP26. Esta ballena que todavía no tiene nombre, tal vez a usted se le ocurre alguno, pero la hemos traído a nuestro estudio para dimensionar el tamaño de las necesidades, de las urgencias y ponerle rostro, en este caso un cuerpo gigante, a el desafío que tenemos de proteger esta y otras riquezas de la tierra y del océano. Acá queremos hablar en particular de una riqueza que constituye nuestro territorio y son los bosques de macroalgas pardas. Estos bosques han sido destacados a nivel mundial porque en Chile tenemos muchos, muy particulares y abundantes. ¿Por qué son tan importantes? ¿Qué beneficios nos traen a los humanos y también a los ecosistemas donde están emplazados? Nos lo cuenta nuestra experta María Jesús Cardemil. Los bosques son lugares místicos, brindan hogar a cientos de especies. En ellos ocurren procesos biológicos fascinantes y entregan un fuerte sentido de identidad al territorio. Son ecosistemas alucinantes, pero no se encuentran solamente en la Tierra, sino que también en las mayores profundidades del océano. Los bosques de macroalgas son el refugio para peces, invertebrados y microorganismos. Brindan alimento, protección y son el lugar perfecto para que los seres vivos se reproduzcan. A lo largo de las costas de Chile podemos encontrar bosques de macroalgas pardas que protegen el borde costero en caso de eventos climáticos extremos como marejadas, tsunamis y ciclones. Sin embargo, esta especie se ve amenazada por prácticas como el barreteo que extraen las algas de raíz. Uno de los objetivos de la COP26 es que los países se adapten para proteger comunidades y hábitats como estos. Definitivamente tenemos una tarea pendiente y debemos cuidar los deslumbrantes bosques de macroalgas.
La COP26 ha sido llamada la última esperanza. ¿Por qué es tan importante este encuentro? ¿Cómo han sido los anteriores? ¿Cuál es la historia que hace que en este momento tengamos toda nuestra fe puesta en esta cumbre tan importante? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Uno de los gases que probablemente la gente más escucha a diario es el dióxido de carbono. Es uno de los causantes del cambio climático, pero además genera otro efecto en el océano, que se conoce como acidificación del océano. Entonces les quiero mostrar un experimento para ilustrar más o menos qué ocurre en el océano cuando ingresa este dióxido de carbono al agua. Entonces esto es una solución que representa nuestro océano. Ahora, lo que ocurre es que cuando uno le inyecta dióxido de carbono, que es un gas, esto reacciona y pierde su color. El mar está un 30% más ácido de lo que era. Y si no tomamos medidas ahora, se espera que para finales de siglo pueda llegar a estar incluso hasta un 50% más ácido de lo que era en la época preindustrial. Bueno, Caro, ¿por qué es importante esta COP26? Bueno, es tremendamente importante porque nos encontramos en un punto en el que todavía podemos hacer algo. Hay que tomar acciones pronto. De hecho, el llamado es a la acción climática. Nuestro mundo está saturado de contaminación y polvo, y el peligro de que nuestro planeta sea destruido es inminente. 1991, el poder de la tierra, el fuego, el viento, el agua y el corazón se unían para salvar al planeta. Nostalgia de un recuerdo que 30 años antes funcionaba como un presagio, un guiño al pasado, porque mientras el Capitán Planeta hacía lo que podía, el mundo real se preparaba para celebrar la primera COP de la historia. Distinguished delegates, this is a moment of transition. La COP, que es la conferencia de las partes, en palabras simples, es la reunión política donde los países se ponen de acuerdo respecto a los compromisos de la carbono neutralidad. Pasaban los años, pasaban las COP, los polos se derretían, los corales se blanqueaban, pero las emisiones no se detenían. Fue recién en 2015, durante la COP21, donde finalmente algo ocurrió. En el Acuerdo de París se estableció una nueva modalidad en que todos los países tienen que volver luego de las negociaciones y ver qué pueden ofrecer en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Se estableció la meta de no sobrepasar los 1,5 grados de temperatura global. Sin embargo, volvieron a pasar los años y en vez de reducir las cifras, estas aumentaron, esta vez acompañadas con inéditos desastres naturales. Limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados en vez de 2, por ejemplo, podría salvar a cerca de 400 millones de personas de sufrir los efectos del cambio climático en su modo más grave. Y esta conferencia de Glasgow lo que busca es que los compromisos sean todavía mayores y que avancemos, porque el último informe de cambio climático indica que si seguimos emitiendo lo que estamos emitiendo, podríamos alcanzar hasta casi 3 grados a finales del siglo XXI. El mundo pondrá sus ojos en Escocia. Glasgow será la sede para más de 20.000 asistentes que se dividirán entre la zona azul, destinada a la negociación climática, y la zona verde, lugar con ferias y exposiciones ligadas a la sustentabilidad. Ahora, ¿qué tenemos que esperar? Hay que mirar la COP con estos dos componentes, con los compromisos estatales, que son importantes porque fijan el marco regulatorio en el que después se desenvuelve toda la actividad, y los compromisos privados. Pero ¿cómo podríamos entender qué emisiones debemos modificar? Por ejemplo, usemos una panadería. Las emisiones de ámbito 1 son las emisiones del horno mismo, lo que está saliendo de gases de efecto invernadero por la chimenea del horno. Las emisiones del ámbito 2 serían las emisiones que se generaron para proveerle a esa panadería de energía eléctrica. Y las emisiones de ámbito 3 serían las emisiones de lo que está en los bordes de la cadena de valor, que significaría las emisiones de la gente que va a buscar pan para llevarlo a otro lado, por ejemplo. Chile se comprometió a ser carbono neutral en 2050. Así lo ratificará en esta COP26. 196 naciones debieran presentar lo mismo, pero ¿qué es lo más urgente? El mercado de carbono. Darle un valor
al hecho de reducir emisiones. Tiene que haber un financiamiento para los países que sean más vulnerables al cambio climático. Y una tercera parte, las soluciones basadas en la naturaleza. Llegó la hora, por nosotros, por ellos y los que están por venir, una última oportunidad para conservar el que es nuestro único hogar. Si retomamos nuestros problemas en materia ambiental, el principal es que producimos muchos gases de efecto invernadero, calentamos mucho el planeta y eso está generando enormes descalabros a nivel global. Uno de los principales generadores de esos gases de efecto invernadero es cuando nosotros tratamos de producir energía. Energía para mover nuestros autos, energía para mover nuestras industrias. En general, energía que estamos necesitando cada vez más dispositivos, más computadores, todos estamos conectados, necesitamos mucha energía. ¿Cómo hacemos para resolver este problema? Se lo queremos contar en este breve particular de Desafío Tierra con esta gran noticia. Para encaminarnos a un mundo carbono neutral, la transición hacia una matriz energética limpia va a ser clave. Esto es justamente uno de los pilares de la Coalición Mundial para la Energía Limpia, un acuerdo que está impulsado por el Parlamento del Clima, una red global que reúne a diversos legisladores contra el cambio climático y que busca combinar el aumento masivo de energía solar y eólica con redes internacionales de todos los continentes, intercontinentales también. De esta forma se va a conectar lugares ricos en energía, como los desiertos soleados, nuestros desiertos, por ejemplo, costas ventosas alrededor de todo el planeta, con otros que no tienen tanta energía y así podemos proveerles de esa energía que estamos generando de forma limpia, por ejemplo, en Chile. Junto con el desarrollo a gran escala se buscará la implementación de redes solares comunitarias en los techos que puedan garantizar un suministro confiable, resiliente, asequible de energía limpia para todos y todas. Ojalá nos funcione, ¿verdad? Que le vaya bien a este acuerdo. Y hasta aquí llega nuestro capítulo de Desafío Tierra. Como usted sabe, estamos tratando de traer las principales novedades a través de esta cobertura conjunta que traemos junto a Fundación MERI, junto a Chilevisión Noticias. Estamos permanentemente tratando de incorporar las novedades, las invitaciones y todas aquellas iniciativas que están liderando la acción climática a nivel global y que van a ser tan relevantes durante esta cumbre. Siga conectado con nosotros a través de www.desafiotierra.com, donde estamos permanentemente actualizando lo último de lo último y lo más de lo más en el medio ambiente. Nos encontramos en el siguiente capítulo.